El Ferrocarril Austral Fueguino le da a usted la bienvenida disfrutando de una experiencia inolvidable a bordo de un transporte de época con sus locomotoras a vapor y elegantes coches con amplios ventanales. Hablamos del tren del fin del mundo, una leyenda que sigue presente. Bienvenidos, vamos a pasar por aquí, por Muchas favor. gracias. Adelante. Micaela, contame un poco cómo es la historia del Ferrocarril Austral Fueguino, que es el tren del fin del mundo. Bien, la historia de este ferrocarril tiene una íntima relación con la ciudad de Ushuaia, porque fue un antiguo pequeño poblado que surge a partir de la fundación de este presidio, ya que se buscaba establecer soberanía en tierras que solo estaban habitadas por etnias nativas, como son los yámanas, y colonizadores evangélicos como la familia Bridges, luego la familia Lawrence. Entonces se establece esta prisión, empieza su construcción en 1902 y fue construido este penal por los mismos penados. Vamos a parar en La Macarena, me decías. Sí, Vamos a estar allí 20 minutos y vamos a entrar en los parques y después regresamos a la base del Cerro Susana. sí, vamos a ir escuchando información del tren de los presos en todo el recorrido de ida y a la vuelta vamos a ir escuchando información del Parque Nacional. Muy bien, muchísimas gracias, No, Micaela. ustedes. Gracias. Esta es la primera parada en La Macarena. Qué lindo, mirá la cascada de agua que hay. Una gran cantidad de turistas hacen este recorrido y la historia del tren es increíble porque tiene que ver con los primeros pobladores y está la historia directamente relacionada a la prisión del fin del mundo. Una prisión cuyas características ya les vamos a contar. Para la extracción de material se ideó la construcción del ferrocarril que venía hasta aquí, hasta el pie del Monte Susana, para que los presos justamente trabajaran en extraer piedras y lo muy más importante fue la tala de árboles que sirvió para la construcción del presidio, para tendidos eléctricos, construcción del poblado y también para la calefacción de las viviendas del pueblo y del presidio. Y después con el tiempo, o sea, en su momento tuvo este tipo de utilidad, pero con el tiempo se dejó de usar con ese objetivo para usarlo con un fin turístico, porque hace un recorrido, inclusive se mete dentro del Parque Nacional. Exactamente. En un principio no era Parque Nacional, luego se utilizó como esta zona para un aserradero, el aserradero Lombardich, y tuvo un momento de suspensión de la actividad. Más que nada comienza la suspensión con el presidio, porque en 1947 el presidente Juan Domingo Perón decide cerrar la cárcel por condiciones inhumanas y con Tranex se genera esta idea de revivir la historia con el plano turístico. Entonces se recorren los últimos 7 kilómetros. ¿Que van de dónde a dónde? Los 7 kilómetros están desde el pie del Monte Susana, donde nos encontramos hoy, Ahora, sí. hasta adentro del Parque Nacional. Son 5 kilómetros del Parque Nacional, que llega hasta la entrada a Bahía Ensenada Zarategui. Perfecto. Estamos a 20 minutos en auto de la ciudad de Ushuaia, al oeste de la ciudad de Ushuaia. ¿Y el turista puede venir en qué momentos, qué horarios? El turista puede venir en todas las épocas del año. Tenemos horarios de mañana a tarde, 3 salidas de trenes. El primero es 9:30, 12 y 15 horas. El recorrido es de 1 hora 30 minutos. Nosotros vemos que cuando parte el tren larga muchísimo vapor. Ese es el agua del que me hablas. Sí, son locomotoras a vapor. Fueron reconstruidas en cierto modo, porque en un principio eran a leña y luego a carbón, y esto generó incendios en el poblado. Entonces, por modos también de preservación ambiental y de seguridad, se generan la construcción de locomotoras a vapor con diésel, que también genera la combustión para calentar el agua. Están perfectamente conservados.
Sí, están perfectamente conservados. La asistencia técnica se hace en nuestros talleres. Todos los días los chicos de las máquinas trabajan reparando y manteniendo los coches y las locomotoras. Desde el penal partían 2 trenes de presos cada mañana, el primero con 20 penados, los cuales montaban las vías sobre los durmientes de Lengas. El segundo partía unas horas después con 90 presos y 30 guardiacárceles armados con fusiles. Bueno, eso es señal de que tenemos que embarcar otra vez, ¿eh? Vamos. La experiencia a bordo del tren del fin del mundo le permitirá viajar en el tiempo como si usted estuviera allí, hace más de 100 años.